Queremos encontrar la diferencia de las fracciones usando bloques de patrones. Tenemos medio minuto y un sexto. Y para su revisión, definiremos un bloque de patrón amarillo como un todo y, por lo tanto, un bloque de patrón rojo es igual a la mitad, un bloque de patrón azul equivale a un tercio, y un bloque de patrón verde equivale a un sexto. Entonces, para la mitad menos un sexto, comenzaremos representando la mitad usando un bloque de patrón rojo y un sexto usando un bloque de patrón verde. Y debido a que estamos restando un sexto de la mitad, queremos eliminar o quitar un bloque de patrón verde del bloque de patrón rojo. Antes de hacer esto, realizaremos un intercambio. Observe cómo podríamos intercambiar 3 bloques de patrones verdes por un bloque de patrones rojos. Avancemos y hagamos eso. Note que 1, 2, 3 bloques de patrones verdes son equivalentes a un bloque de patrones rojos. Esto nos muestra que la mitad es equivalente a 3 sextos. Ahora queremos eliminar un bloque de patrón verde de estos 3 bloques de patrón verde para encontrar nuestra diferencia. Entonces, si eliminamos un bloque de patrón verde, observe cómo nos quedan 2 bloques de patrón verde, que es equivalente a 2 sextos. Y por lo tanto, la mitad menos un sexto es igual a 2 sextos. Pero si volvemos a nuestros bloques de patrones nuevamente, podríamos realizar otro intercambio. Observe cómo podríamos intercambiar estos 2 bloques de patrones verdes por un bloque de patrones azules, mostrando que 2 sextos es equivalente a un tercio. Entonces también podemos expresar la diferencia como un tercio. Y como 2 sextos equivalen a un tercio, 2 sextos es equivalente a un tercio. Y normalmente decimos que un tercio es una forma simplificada de 2 sextos. Sin embargo, al realizar nuestros cambios, también demostramos que la mitad era equivalente a 3 sextos. Y por lo tanto, la mitad menos un sexto es equivalente a 3 sextos, menos un sexto. Que mostramos es igual a 2 sextos, lo que equivale a un tercio. Ahora, si volvemos a nuestros bloques de patrones una vez más, podríamos haber mostrado esta diferencia de otra manera. Si comenzamos con la mitad, sabemos que queremos eliminar o quitar un sexto, lo que podríamos es superponer estos bloques de patrones. Entonces, si tenemos la mitad, y eliminamos un sexto, y si comenzamos con el bloque de patrón rojo, y eliminamos el bloque de patrón verde, nos quedaría con esta región roja, que podemos mostrar es equivalente a un bloque de patrón azul, que es equivalente a un tercio. Esta es solo otra forma en que podríamos haber mostrado la diferencia usando nuestros bloques de patrones. Espero que hayas encontrado esto útil.